Bueno, antes que nada, permítame felicitarlo. Es una gran película. Muchas gracias. Debería estar muy orgulloso de eso. Lo estoy. Debería estarlo. Todos querían un asiento al lado de Johnny Carson, pero para un puñado de estrellas de la Edad de Oro, ese asiento se convirtió en un billete de ida al exilio de Hollywood. Algunos dijeron lo incorrecto. Otros se cruzaron con el hombre equivocado. Y cuando Johnny cerraba la puerta, permanecía cerrada. Durante 3 décadas, el Tonight Show fue el escenario definitivo, un lugar que podía hacer o deshacer carreras de la noche a la mañana. Pero detrás de la encantadora sonrisa de Carson, había un presentador que nunca olvidaba un desaire. Desde impactantes acrobacias y egos magullados hasta amargas traiciones y enemistades personales, estos invitados fueron demasiado lejos y nunca regresaron. Aquí hay 8 nombres de la Edad de Oro, a los que Johnny Carson nunca volvió a invitar, y las verdaderas razones por las que. Cuando Joan Rivers se sentó por primera vez en el sofá del Tonight Show, a mediados de la década de 1960, Johnny Carson vio algo raro. Un ingenio agudo, un ritmo intrépido y el tipo de personalidad que podía electrizar la televisión nocturna. Carson la adoraba. Una vez le dijo al aire: «Vas a ser una estrella». Y lo decía en serio. Con el paso de los años, Rivers se convirtió en una de sus invitadas favoritas, llegando finalmente al papel de presentadora invitada permanente cada vez que Carson se tomaba una noche libre. Su química era innegable. Para muchos, ella era vista como su sucesora natural, la mujer que algún día podría continuar con el legado de Carson. Pero cuando la oportunidad finalmente llegó, los separó. En 1986, la nueva cadena Fox le ofreció a Joan su propio programa nocturno, The Late Show, protagonizado por Joan Rivers. Fue un momento histórico, la primera mujer en presentar un programa de entrevistas nocturno a nivel nacional. Pero cometió un error. En lugar de llamar a Carson para compartir la noticia personalmente, dejó que se enterara por los periódicos especializados. Para Johnny, esa fue la máxima traición. Carson se sintió engañado y profundamente herido. Sus amigos dijeron más tarde que no se trataba de competencia, sino de lealtad. Carson le había dado la plataforma más grande de su vida, y a sus ojos, ella se fue sin decir una palabra. Inmediatamente, la vetó del Tonight Show. Durante los siguientes 20 años, el nombre de Rivers estuvo en la lista negra de la lista de invitados. Cuando se le preguntó sobre las consecuencias, Rivers dijo que intentó llamarlo, pero él se negó a hablar con ella. Los dos nunca se reconciliaron antes de su fallecimiento en 2005. Lo que hace que la historia sea aún más trágica es lo similares que eran. Ambos eran perfeccionistas que valoraban el ritmo, la precisión y el control. Pero una vez que esa confianza se rompió, no hubo forma de repararla. Durante décadas, Rivers fue silenciosamente excluida de los círculos nocturnos conectados al legado de Carson. No fue hasta 2014, casi 30 años después, que finalmente regresó al Tonight Show bajo la nueva era de Jimmy Fallon. La historia de Joan Rivers es un recordatorio de que para Johnny Carson la amistad era sagrada y la traición imperdonable. Pero ella no fue la única que se vio borrada de su escenario. El siguiente invitado llevó las cosas aún más lejos, burlándose de Carson de una manera que lo enfureció. Rich Little fue uno de los mayores imitadores de la década de 1970. Un hombre que podía imitar a cualquiera, desde Richard Nixon hasta John Wayne,
tan perfectamente que dejaba al público asombrado. Cuando apareció por primera vez en el Tonight Show, a Carson le encantó. Las imitaciones precisas de Little agregaron una nueva energía cómica que encajaba perfectamente con el humor relajado de Carson. Sus apariciones eran frecuentes. Su relación con Johnny fluida y durante un tiempo todo pareció dorado. Pero detrás de la risa, las cosas comenzaron a agriarse. El acto característico de Little incluía una aguda imitación del propio Carson, una jugada arriesgada, incluso para los artistas más confiables. Lo que comenzó como un divertido homenaje se convirtió lentamente en un punto doloroso. Algunas de las personificaciones de Little pintaron a Johnny como rígido, egocéntrico o distante. Y mientras la audiencia rugía, Carson, según los informes, se sentó con la cara de piedra. Según los miembros del personal, Carson era famoso por ser susceptible cuando se trataba de ser objeto de burlas, especialmente por parte de personas a las que había apoyado desde el principio. Con el paso de los años, las parodias de Little sobre Carson se volvieron más audaces. Comenzó a usarlos en rutinas de stand-up y apariciones en programas de entrevistas fuera del Tonight Show, a menudo exagerando los gestos de Johnny, la risa nerviosa, el movimiento de los ojos, la mirada fría. Finalmente, la tensión se volvió imposible de ignorar. Entonces, cuando los comentarios de Fahim dirigieron el programa hacia un territorio más profundo, la expresión de Carson, según los informes, se congeló. Desvió con una broma, pero la tensión era obvia. Según los relatos del personal, Carson respetaba su talento, pero no le gustaba verse envuelto en nada político o controvertido. Después de eso, el nombre de Lola Fana desapareció silenciosamente de la lista de invitados del programa. Continuaría teniendo una carrera exitosa fuera del Tonight Show, encabezando residencias en Las Vegas y protagonizando especiales de televisión. Aún así, su repentina ausencia del sofá de Carson no pasó desapercibida. Algunos especularon que había sido incluida en la lista negra por ser demasiado franca, mientras que otros dijeron que Carson simplemente prefería invitados que siguieran su regla tácita. Nunca lo pongas incómodo. En retrospectiva, la carrera se erige como prueba de lo pequeño que era el margen de error, especialmente para los artistas que se negaban a suavizar sus voces. Su confianza y franqueza, aunque celebradas hoy, se consideraban arriesgadas en aquel entonces. En el mundo estrictamente controlado de Carson, incluso una opinión honesta podría poner fin a una invitación. Alana nunca habló con amargura al respecto en público. Se centró en su trabajo, su música y, más tarde, su fe. Pero su desaparición del Tonight Show marcó un claro recordatorio. Carson valoraba el encanto por encima del desafío. Y ella, sin saberlo, había cruzado esa línea invisible. Sin embargo, si las palabras de Fana incomodaron a Carson, el siguiente invitado llevó las cosas a un nivel completamente diferente, alegando poderes que el propio Johnny estaba decidido a exponer como nada más que una ilusión. Cuando el autoproclamado psíquico, Uri Geller, apareció en el Tonight Show en 1973, Estados Unidos quedó fascinado por sus misteriosas habilidades. Afirmaba doblar cucharas con la mente, leer pensamientos y aprovechar fuerzas invisibles. El tipo de espectáculo que atrajo a millones de espectadores curiosos. Johnny Carson, siempre el artista, lo invitó. Pero había una cosa que Geller no sabía. Carson se había preparado para él. Antes de su carrera televisiva, Johnny había trabajado como mago.
Entendió el arte de la ilusión, el juego de manos y lo fácil que era engañar a una audiencia. Entonces, cuando las afirmaciones de Geller comenzaron a arrasar los medios, Carson se mostró escéptico. Con la ayuda del escéptico James Randi, un mago e investigador de afirmaciones paranormales, Carson tendió una trampa sutil. Cada cuchara, accesorio y sobresellado que Geller usaría esa noche fue preparado por el propio equipo de Carson fuera del alcance de Geller. Cuando comenzó el segmento, el resultado fue una incomodidad televisiva legendaria. Geller se sentó allí, visiblemente nervioso, incapaz de realizar ninguna de sus supuestas hazañas psíquicas. «No me siento fuerte esta noche», murmuró, mirando nerviosamente a Carson. La tensión era insoportable. Carson, inexpresivo detrás de su escritorio, dejó que el silencio persistiera. Fue la televisión en vivo en su forma más incómoda y reveladora. Después de esa aparición, Geller nunca regresó al Tonight Show. El clip se convirtió en una de las refutaciones televisadas más famosas de la historia. Un desenmascaramiento público de un hombre que había construido su reputación sobre el misterio. Carson nunca se jactó de ello, pero los expertos dijeron que sentía que era su deber proteger a la audiencia del engaño. Para él, el mundo del espectáculo se trataba de entretenimiento, no de trucos disfrazados de verdad. Sin embargo, la carrera de Geller no terminó ahí. Continuó apareciendo en otros programas, escribiendo libros y actuando en todo el mundo, siempre manteniendo que sus poderes eran reales. Décadas después, afirmó que el incidente del Tonight Show fue injusto, que Carson lo había saboteado, pero el daño estaba hecho. Para Carson, el momento demostró un punto. Nadie burla al mago detrás del escritorio. El incidente de Uri Geller mostró otro lado de Johnny. No el presentador encantador ni la celebridad distante, sino el escéptico de mente aguda que se negó a permitir que su plataforma se convirtiera en un escenario para el fraude. Si venías al Tonight Show, tenías que seguir sus reglas. Y si bien la caída de Geller provino de la incredulidad, el exilio del siguiente invitado provino del orgullo. Una disputa de larga data con Carson que convertiría a dos íconos de Las Vegas en rivales jurados. Pocos artistas encarnaron el glamour de Las Vegas como Wayne Newton, conocido como Mr. Las Vegas. Fue uno de los artistas más queridos de las décadas de 1970 y 1980. Un cantante con encanto, elegancia y energía implacable. Pero debajo de las sonrisas y las lentejuelas, Newton tenía la reputación de tomarse las críticas de forma personal. Y eso lo puso en rumbo de colisión con Johnny Carson. El problema no comenzó durante una entrevista, sino fuera del escenario. Carson ocasionalmente había convertido a Newton en el blanco de bromas ligeras en sus monólogos, burlándose de su imagen extravagante y susurrando rumores sobre su vida personal. Para la mayoría de las celebridades, eso era parte de la rutina del Tonight Show. Pero Newton lo vio de manera diferente. Sintió que las bromas cruzaron una línea y se burlaron de su integridad. Las cosas se intensificaron cuando Carson, según los informes, repitió esas bromas incluso después de que el equipo de Newton le pidiera que se detuviera. Finalmente, Newton explotó. Según múltiples relatos, se enfrentó a Carson entre bastidores a principios de la década de 1980, furioso por las constantes pullas. Los testigos dicen que Newton le dijo a Carson en la cara que estaba cansado de ser el blanco de las bromas y exigió respeto. Algunos afirman que la confrontación casi se volvió física.
Newton dijo más tarde en entrevistas que reprendió a Johnny por esconderse detrás del humor para hacer bromas baratas a la gente. Después de eso, la relación fue irreparable. Carson nunca invitó a Wayne Newton de vuelta al Tonight Show. Newton, por su parte, parecía contento de seguir adelante, pero no lo olvidó. Durante años, su enemistad se mantuvo en silencio, resurgiendo ocasionalmente en entrevistas o retrospectivas. Newton incluso dijo que Carson había subestimado lo profundamente que esas bromas podían lastimar, especialmente cuando se transmitían a millones de personas. Lo extraño es que ambos hombres alguna vez se habían admirado mutuamente. Carson apreció la profesionalidad de Newton, y Newton respetó la influencia de Carson, pero al final, el ego y el orgullo chocaron, y Carson, siendo el rey de la noche, tuvo la última palabra. Años más tarde, cuando se le preguntó sobre la enemistad, Newton dijo que no guardaba rencor, pero su tono contaba una historia diferente. Describió a Carson como un hombre que podía ser encantador con el mundo y frío con aquellos que lo cruzaban. Ya sea que la enemistad fuera por orgullo o por principios, le costó a Newton su lugar en el programa más visto de Estados Unidos. Y sin embargo, mientras que el choque de Newton ocurrió detrás de la cortina, la tensión del siguiente invitado con Carson se desarrolló frente a las cámaras. Una deriva lenta e incómoda entre dos leyendas que nadie esperaba ver desmoronarse. Pocas relaciones en el mundo del espectáculo parecían más inquebrantables que Johnny Carson y Bob Hope. Durante décadas, Hope fue el rey de la comedia estadounidense, un gigante de Hollywood mucho antes de que existiera el Tonight Show. Cuando Carson se hizo cargo del escritorio en 1962, Hope se convirtió en un invitado habitual, una figura mentora que encarnaba el mundo del entretenimiento de la vieja escuela que Carson admiraba. Pero a fines de la década de 1970, su relación se había agriado silenciosamente. No a través de un momento explosivo, sino a través de años de creciente tensión. Al principio, Carson estaba encantado de que apareciera Bob Hope. La presencia de Hope significaba prestigio. Era el tipo de nombre que hacía que los espectadores sintonizaran. Pero a medida que pasaban los años, la dinámica comenzó a cambiar. Las visitas de Hope se volvieron cada vez más guionizadas, llenas de chistes prescritos y charlas pesadas sobre sus últimos especiales o giras. Carson, que prosperaba con la espontaneidad y la conversación real, comenzó a temer esos segmentos. Los miembros del personal dijeron más tarde que Carson encontró las apariciones de Hope imposibles de entrevistar. Cada pregunta tenía un remate ensayado, cada momento planeado al segundo. Un productor recordó que Carson llamó en privado a los segmentos de Hope la parte más difícil del trabajo. Aún así, por respeto a su legado, Carson nunca le dijo que no, al menos no por mucho tiempo. Pero la química que una vez definió su amistad se estaba desvaneciendo. Durante una aparición particularmente incómoda en la década de 1980, el ritmo de Hope falló y la paciencia de Carson se agotó. Los dos hombres tropezaron con algunas risas forzadas antes de seguir adelante, pero la tensión era inconfundible. Detrás de escena, las cosas no estaban mejor. El equipo de Hope a menudo exigía ángulos de cámara específicos, líneas de introducción e incluso señales de tiempo. Detalles que chocaban con el formato conversacional, famoso y relajado de Carson. Era como si dos eras de la comedia estuvieran chocando. La precisión de vaudeville, fuertemente guionizada de Hope,
frente al estilo improvisacional moderno de Carson. A fines de la década de 1980, la salud y la memoria de Hope comenzaron a declinar, lo que hizo que las apariciones fueran aún más difíciles. Carson, conocido por su ritmo agudo y su respeto por la profesionalidad, según los informes, decidió que era hora de poner fin silenciosamente a la tradición. Hope nunca fue vetado oficialmente, pero las invitaciones dejaron de llegar. Para Carson no fue crueldad, fue autopreservación para la energía del programa. Aún así, muchos en Hollywood lo vieron como el final de una era. La ausencia de Hope marcó un traspaso simbólico de la antorcha. El viejo mundo de la comedia perfectamente ensayada se estaba desvaneciendo, reemplazado por una nueva generación que prosperaba con la autenticidad. Y aunque Carson rara vez hablaba de ello públicamente, su decisión reflejaba algo más profundo, una silenciosa tristeza por ver a uno de sus héroes desvanecerse en la televisión en vivo. Pero si la relación de Bob Hope con Carson terminó en silencio, la tensión del siguiente invitado fue mucho más volátil. Un choque de egos entre dos hombres que simplemente no podían compartir el mismo protagonismo. A principios de la década de 1980, Sylvester Stallone era una de las estrellas de cine más grandes del mundo. Rocky lo había convertido en un símbolo de perseverancia y determinación cruda, y Rambo lo había convertido en un ícono de acción internacional. Cuando apareció en el Tonight Show protagonizado por Johnny Carson, la audiencia estalló incluso antes de que hablara. Debería haber sido una entrevista tranquila y de celebración, pero Carson no era de los que permitían que nadie más dominara su escenario. Desde el momento en que Stallone se sentó, la dinámica se sintió extraña. Stallone, recién salido de su éxito de taquilla, irradiaba confianza. Habló apasionadamente sobre la realización de películas, la fama y su impulso personal. El tipo de autorreflexión sincera que funcionaba bien en la prensa escrita, pero que podía parecer demasiado intensa en las bromas nocturnas. Carson, que prefería el ingenio seco y el encanto sutil, se encontró luchando por mantener la conversación ligera. Varios relatos describieron la atmósfera como incómoda, con Carson interrumpiendo repetidamente los pensamientos más largos de Stallone, con bromas rápidas para recuperar el control del ritmo. En un momento, Stallone hizo un comentario sobre las luchas de la fama y cómo los críticos a menudo lo malinterpretaban. Carson respondió con una ocurrencia desdeñosa que provocó risas nerviosas de la audiencia. Stallone sonrió cortésmente, pero la tensión era visible. Cuando terminó el segmento, el intercambio dejó un regusto incómodo, uno que Carson nunca olvidó. Según los expertos, Carson no apreciaba a los invitados que se tomaban demasiado en serio ni trataban el programa como un escenario personal. Creía que el Tonight Show le pertenecía a él, no al invitado. Después de esa entrevista, Stallone fue excluido silenciosamente de futuras apariciones. No hubo consecuencias públicas ni escándalo, solo silencio. Con el paso de los años, Stallone llegó a dominar Hollywood, acumulando elogios y construyendo un imperio más allá del alcance de Carson. Sin embargo, en entrevistas, ocasionalmente insinuó su inquietud con las apariciones en televisión durante ese periodo, diciendo que nunca se sintió relajado en esos entornos. Es fácil ver por qué. El escritorio de Carson era un lugar de sutiles juegos de poder, y cualquiera que intentara compartir el protagonismo a menudo se veía excluido por completo. La historia de Stallone destaca uno de los rasgos más definitorios de Carson: su necesidad de control. Era encantador,
divertido y muy inteligente. Pero también era ferozmente protector de su autoridad. Ya fuera un comediante que fue demasiado lejos, un psíquico que puso a prueba su paciencia o una superestrella que lo eclipsó, Carson siempre se aseguró de que su trono permaneciera intacto. Y cuando las luces se atenuaron y el telón cayó por última vez en 1992, quedó claro que su escenario nunca había sido compartido, solo prestado. Estos 8 invitados compartieron un destino. Cruzaron una línea, pusieron a prueba la paciencia de Carson o desafiaron su control. Y nunca regresaron al Tonight Show. Desde la traición hasta el caos, el escepticismo hasta los choques de ego, cada historia revela cuán cuidadosamente Johnny protegía su escenario. ¿Cuál de estos invitados exiliados te sorprendió más? Deja tus pensamientos en los comentarios. Comparte este video con otros fanáticos de la Edad de Oro. Y no olvides darle me gusta. Y suscribirte para obtener más historias detrás de escena de la historia de la televisión.